Muy buenas, yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y hoy vamos con el capítulo 3 de Historia de la Filosofía, de la Psicología. Vamos allá. Capítulo 3, Antecedentes científicos sociales de la psicología moderna. La ciencia moderna, pues, del siglo XVII es como una confianza en nuestra capacidad de conocer a través de nuestros sentidos y razonamiento. Con los avances de la astronomía, la química y la física se fue afianzando nuestras capacidades. La idea de que solo había una forma de conocer el universo en la que seguía la vía de observación sistemática y el razonamiento, con un carácter matemático. Por otro lado, está la concepción ilustrada del mundo, matemática y mecanicista, que venía a oponerse de la mano del romanticismo con una concepción más vitalista. La influencia de esta concepción pues, fue muy importante en el mundo de la naturaleza, donde sería el germen del evolucionismo darwiniano, mayor en el estudio del mundo espiritual. Las obras de la cultura humana pasaban a ser vistas frente a los objetos físicos de las ciencias naturales y exactas, como objetos privilegiados de conocimiento. Vico, que se llama Giambattista Vico, y le llamamos Vico, había proclamado los principios de nuestra ciencia. Lo único que podemos conocer plenamente es aquello que la humanidad misma ha creado. Consideraba que el conocimiento de la naturaleza era un conocimiento inferior al que podemos tener de la sociedad y de la historia, entendida esta como el proceso por el que el ser humano se crea a sí mismo. La vía fundamental para llegar al autoconocimiento era como el objetivo último de todo ser. Se produce así un desplazamiento de la reflexión filosófica. El término de antropología, cuyo origen podemos situar en Kant, que se desarrollaría en una línea más próxima al romanticismo con Humboldt, dando lugar a todo un modelo para el desarrollo de las ciencias humanas. Frente a la idea asociada como asociación y construcción artificial de individuos primitivamente separados que pactan voluntariamente unas normas para organizar la vida en común, se impone una concepción más orgánica que considera al ser humano como un ser social. En tensión con la filosofía idealista alemana, se desarrollará también en un análisis crítico de las condiciones materiales, la economía, tecnologías, etc. La teoría marxista se concibe así como una herramienta revolucionaria y emancipadora. Son disciplinas que van en torno al estudio del ser humano en su dimensión social. Las nuevas disciplinas de la ciencia del espíritu son la ciencia histórica, filosofía, lingüística, etnología, como las ciencias naturales, fisiología, química, biología, física, que irán reclamando progresivamente su autonomía. Ciencias humanas y de la cultura, de la antropología comparada a las ciencias humanas. Humboldt presupone una capacidad humana para penetrar en el psiquismo de los otros a partir de signos exteriores como la literatura o las obras de arte. Permitiría salir, a cierto modo, de nosotros mismos para acercarnos a los demás y comprendernos. La comprensión se dibujaría así como el objetivo y el método mismo de las ciencias humanas frente a la explicación propia de las ciencias naturales. Filología, historia, etnología y lingüística. La filología se presentaba como una ciencia integradora cuyo fin último era la comprensión de épocas o civilizaciones diferentes. Articuló en sus inicios una buena parte de lo que después, con la especialización, se convertiría en una multiplicidad de las ciencias humanas, culturales y sociales. La filosofía hegeliana del espíritu tendría un efecto de influencia importante en el desarrollo de esta filología de nuevo cuño. La filología clásica como ciencia que estudia el espíritu tal y como se manifestó en la antigüedad, es decir, que los pueblos orientales en el mundo griego y en el romano. La filología juega un rol decisivo en la investigación histórica sobre la antigüedad. Si la filología se volvía hacia la crítica textual, abandonando el análisis de otros fenómenos culturales, la historia se iba a orientar también bajo la influencia del positivismo hacia la crítica de documentos, dejando hasta cierto punto de lado el trabajo más estético, conceptual y teórico. Junto a la filología y la ciencia histórica se desarrolló otra disciplina, la etnología, que apuntaba a influir la experiencia no europea y la historia universal. Su objeto se definiría así por el estudio de pueblos exóticos, naturales y salvajes o primitivos. La etnología del momento se preocupó por la recolección y clasificación de datos, de materiales propios de esos pueblos naturales. Aspiraba a hacerse con todo un material etnológico cuya pureza amenazaba con extinguirse por el contacto con el mundo occidental. Apostaba así por un método empírico puramente inductivo, con un celo empirista propio igualmente de todas las demás disciplinas en el que se apoyaba, como la analogía, la fisiología y la propia lingüística. Nos vamos ahora a la sociología y ciencias de lo social. La antropología o ciencia general del ser humano se desarrollaba en Francia, en términos de una ciencia de la sociedad que aspiraba a resolver los problemas de sí misma.
De la filosofía positiva sale una anti-especulativa, ¿no? Que se desarrollaba en la estela de la filosofía ilustrada, sensualista y materialista de los ideólogos, y su tentativa de establecer las bases de una antropología o ciencia integral del hombre, donde se sintetizan los aspectos físicos, intelectuales y morales del ser humano. Auguste Comte, la filosofía positiva y la ciencia de lo social. La sociología para describir una ciencia de lo social, por Auguste Comte, que era el heredero del espíritu de Condillac, entendiendo la sociedad como una totalidad orgánicamente estructurada. Saint-Simon fue uno de los máximos representantes del llamado socialismo utópico, donde había planteado la necesidad de una ciencia de la organización social en términos de una fisiología social. Fascinado por el proceso y las matemáticas y las ciencias naturales, aspiraba a alcanzar una ciencia humana unificada, que permitiera que en un estilo heredero directo de la Ilustración, una intervención racional a favor de la salud colectiva. Se trata así de un reconocimiento de la dimensión social del ser humano con un claro compromiso práctico. La filosofía positiva. La sociología de Comte aparece al servicio de proyectos de reforma y reorganización social, como completaria de la filosofía natural relacionada con el estudio positivo del conjunto de leyes fundamentales propias de los fenómenos sociales. Esa es la palabra de su filosofía positiva o positivismo, que hace referencia a una concepción del conocimiento científico que se opone a la búsqueda de causas que puedan estar más allá de los fenómenos mismos, rechazando toda referencia a abstracciones como lo que venían predominando en la filosofía convencional. Su visión de la historia está basada en la marcha progresiva del espíritu humano, explicando el cambio histórico. Contemplaba que la historia de cada ciencia y de la humanidad en su conjunto pasaba por 3 etapas, a saber, una etapa teológica, una etapa metafísica y una etapa final positiva. La sociología formaría parte de las ciencias biológicas junto a la fisiología. El conocimiento de estas leyes nos permitiría fundamentar nuestra acción política, poniéndose así al servicio de la humanidad. No contempla ningún espacio para la psicología. La psicología se definía como por la introspección y como tal observación interior no podía entenderla como fuente de conocimiento positivo. Una persona no puede dividirse en dos y actuar a la vez como sujeto observador y como objeto observado. Marx mantendrá aspectos cruciales como su concepción dialéctica, procesual, el conjunto de la realidad, según la cual ésta avanza a través de la resolución de contradicciones, pero invirtiendo la relación entre la realidad e idea o espíritu. En lugar de hacer de la realidad un producto del espíritu que se despliega hasta hacerse conciencia de sí mismo, Marx hará del espíritu un producto de la realidad, es decir, de las condiciones materiales, sociales, económicas, etc., de las que nos hemos dotado. Mientras que para Hegel el fundamento de la dialéctica es ideal, para Marx es material, el espíritu, el pensamiento, la conciencia es resultado de unas determinantes condiciones materiales. Marx plantea que existen en él nuevas contradicciones como consecuencia de la existencia misma de una nueva clase social, el proletariado, que habrían de ser resueltas. La libertad sería un rasgo inherente del ser humano que bajo determinadas condiciones materiales se le había ocultado. Estudiar las condiciones materiales en que esta libertad se le había velado y cómo restaurarla. Así se trata por una teoría crítica y revolucionaria. El materialismo histórico pues habla de los mecanismos económicos y teológicos desde el esclavismo y el feudalismo hasta la revolución industrial. Hablan de la religión, la moral, el sistema jurídico, el arte o la ciencia. Nuestro pensamiento de conciencia, por tanto, lejos de ser algo abstracto, inmutable, universal, tendría un fundamento material. No es la conciencia del hombre la que determina de su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. El estudio de la conciencia colectiva, entre las sociologías, la psicología y la historia. La sociología, como la psicología, no se institucionalizará como disciplinas a finales del siglo XIX. En el inicio de la psicología se sitúa Wundt en Alemania. Como dato fundamental, pues la sociología es la disciplina autónoma y científica que se sitúa en Francia con la figura de Émile Durkheim. Durkheim critica el individualismo y la noción del individuo racional y autosuficiente que dominaba en la economía política liberal, poniendo el acento en la dimensión social del ser humano y en la idea de sociedad como un objeto con sus propias leyes de funcionamiento. Su sociología se solapará en buena medida con el programa de investigación de la psicología, o al menos una parte de ella, al interesarse especialmente por el análisis de la conciencia colectiva, las representaciones colectivas. Había encontrado la forma de legitimar la reorientación empírica de la filosofía en la psicología de los pueblos, a la que definiría
como una psicología social que se ocupa de las ideas y sentimientos comunes que aseguran a la vez la unidad y continuidad de la vida colectiva. Su programa sociológico se proponía en cierto modo ofrecer los resultados que a su juicio Lazarus y Steinthal no habían logrado alcanzar. La sociología durkheimiana se relaciona con tan inmensa como compleja con la psicología en vías de institucionalización. Establecía unas reglas de método sociológico para su tratamiento sistemático, según los cuales el hecho social debe ser analizado sin prejuicios. Así lo aplicó él mismo en su conocido estudio del suicidio, donde concluyó que el comportamiento individual está guiado por una realidad moral colectiva. Mientras que la psicología se ocupaba de los fenómenos de la conciencia individual, la sociología lo hacía de la conciencia colectiva, ofreciendo una especie de historia natural del hombre en sociedad. Una parte de la psicología no renunciaba al estudio de la dimensión colectivista de la conciencia. Defiende, influido por la tesis de Lucien Levy-Blondel, que la colectividad atraviesa tanto nuestra afectividad como nuestra inteligencia y actividad, y que cualquier estudio del psiquismo humano ha de tener en cuenta los sistemas de pensamiento propios de cada colectividad humana. La Escuela de los Anales, esta historia, a la que sus representantes llaman la nueva historia, se opone a la narración de los acontecimientos políticos y acciones de grandes hombres y propone en su lugar una historia de carácter más social y cultural que tiene en cuenta otras dimensiones de la actividad humana. Está centrada en problemas, en un diálogo con la sociología, la economía, la antropología y la psicología. Promovieron así una historia de las mentalidades que se cultivó especialmente a partir de la década de 1960 y que dio lugar a trabajos de historia sobre la infancia, sobre las actitudes ante la muerte, sobre la familia, la sexualidad o el amor o la vida privada. Bueno, pues hasta aquí el tema 3. Espero que os haya servido para que sea más fácil empezar a estudiar a partir del tema 5. Ya sabéis que los 4 primeros temas son lecturas para que comprendáis los siguientes temas. No entran en el examen, pero van a venir muy bien leerlos o escucharlos con mis audios. Así que nada, mucha suerte. Suscribiros a mi canal si os gusta, ponerme en comentarios cualquier cosita. Lo siento por leer tan rápido, pero quiero que contra más rápido os veáis el vídeo, más contentos vais a estar, y yo también. Así que para todos, mucho mejor. Gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.